Queda con ustedes el licenciado Jesús Claros. Claros en política. Aquí en Canto Grande FM 97.7. Está aquí con nosotros Giancarlo Bacchelli, él es de Fuerza Popular. Giancarlo, buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Un abrazo para ti. Había un comité encargado de hacer de ustedes un análisis, una verificación, y de acuerdo a eso era si pasaban ese análisis, ese cuestionamiento o si quieres examen que le estaban haciendo ustedes. Todo indica que tú pasaste. Y entonces, ¿y por qué crees que pasaste? Bueno, yo creo que más que un examen fue una evaluación por parte del comité evaluador. Yo desconozco realmente los criterios utilizados por dicho comité para la evaluación, pero en todo caso yo creo que tiene que ver con una buena gestión legislativa. Hemos elaborado y se han aprobado 5 leyes ya en nuestra gestión, gran parte de ellas en favor del colectivo con discapacidad, e incluso desde nuestro despacho nosotros creamos un programa social, la pensión no contributiva para la discapacidad severa en situación de pobreza. Yo creo que quizás todas estas cosas fueron factores que finalmente determinaron que nosotros debiéramos continuar con el trabajo en favor de los peruanos de mayor necesidad y con discapacidad. Y bueno, por lo demás desconozco los criterios del comité evaluador, pero en todo caso agradezco de la posibilidad de continuar con este trabajo inconcluso. ¿Te mortificó el hecho de que hayan sacado a Marta Chávez, a Luisa María Cuculiza, al doctor Aguinaga? Bueno, definitivamente uno como disciplinado, congresista y además seguidor de Fuerza Popular, de nuestra lideresa Keiko Fujimori, del fujimorismo, uno mantiene la disciplina partidaria y la disciplina de bancada, pero definitivamente no te puede dejar de incomodar ausencias de la talla de Lucha Cuculiza, Marta Chávez, Alejandro Aguinaga, 3 referentes del fujimorismo, 3 referentes además del Congreso de la República, que le daban y que le dan actualmente a la bancada un peso importante, que es siempre decisivo políticamente. Al margen de la ausencia de estos 3 nombres, de estos 3 referentes en la carrera electoral, todos, es decir, los 3, Lucha, Marta y Alejandro, han coincidido en reiterar su respaldo a nuestra lideresa Keiko Fujimori. Y eso habla de la cohesión partidaria que existe en Fuerza Popular. Aun cuando todos hablaban de la desunión, de una división entre Keiko y Ken, y que el fujimorismo se estaba partiendo, eso no podría ser más alejado de la realidad. Pero no Yo puede... que estoy adentro te digo, hay cohesión, hay disciplina, hay, digamos, un espíritu de cuerpo, mucha unión partidaria, y todos estamos empujando el carro hacia el mismo lado, y es a lograr que Keiko sea la próxima presidenta del Perú y de todos los peruanos. Pero no podrás negar que sí los invitaron, a Luisa María Cuculiza le invitaron, a otra agrupación política. ¿A ti también te invitaron? Bueno, yo desconozco finalmente si dicha invitación se le formuló a Lucha. Lo que a mí me queda claro es que Lucha en la vida iba a aceptar, porque Lucha es una claro, mujer las propuestas se dan. de principios. Las propuestas se dan, pero ella es una mujer de principios y de lealtad. Y a mí me quedó claro desde el primer momento que Lucha no iba a abandonar el carro, porque su convicción es fujimorista, al igual que la de todos nosotros. Cuando estábamos nosotros también esperando la decisión del comité evaluador, definitivamente se tejieron muchas cosas y se hablaron de si yo me iba para una u otra agrupación política. Y yo dije siempre algo que voy a reiterar hoy: yo no volví a postular al Congreso si no era por el fujimorismo. Y eso yo lo tenía claro, porque soy fujimorista de convicción y porque yo creo que cuando existe una coincidencia programática e ideológica, uno no puede abandonar la tienda política a la que siempre representó. Yo soy fujimorista
lo seré siempre, y por eso estamos nuevamente corriendo con la naranja. Tú, cuando estuviste en el Congreso, ¿has estado en la Comisión de Deporte? Tuve la posibilidad de integrar la Comisión de Educación, Juventud y Deporte los primeros años. De hecho, últimamente nos hemos abocado al trabajo por la discapacidad. Yo soy actualmente vicepresidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad. Y ahí hemos promovido grandes reformas en favor de este sector vulnerable de la población. Sí, que requiere mucha ayuda. Requiere mucha ayuda. Y desde nuestro despacho, por ejemplo, se acaba de promulgar la ley del pasaje gratuito para la discapacidad. El tema del pasaje gratuito. Esa es nuestra norma, sí. Pero el tema del pasaje gratuito, ¿te refieres al metropolitano o algunas cuestiones del Estado o te refieres en general? Porque generalmente los vehículos no quieren llevar a los discapacitados. Y si no van a pagar, pues menos. Yo creo que este tema del transporte público hay que asumirlo y abordarlo por partes. Es decir, ¿qué establece la norma? La norma establece la gratuidad del pasaje para toda persona con discapacidad severa en el transporte público urbano e interurbano. Esto comprende cualquier línea del transporte público. Ahora, luego surge la interrogante que mencionas tú y que también ha generado mucha polémica, y es el hecho de que, claro, los transportistas no recogen ni atienden las necesidades de las personas con discapacidad. Además, ni los vehículos están preparados para eso. Pero eso, Jesús, ya forma parte de otra discusión que tiene que ver con la reforma integral del transporte público en Lima y en el Perú. El maltrato del transportista es a la población en general. Yo creo que se requiere una reforma integral del transporte público. Eso tiene que estar a cargo del Poder Ejecutivo, del MTC, de la Municipalidad de Lima, y eso se tiene que dar. Pero eso no quita de que esta norma sea muy positiva, porque hay mucha discapacidad severa que sí va a poder acogerse a esta ley. Y eso es lo que yo quiero que el colectivo con discapacidad que hoy se opone a la norma entienda. Es decir, si bien los carros en gran medida no son accesibles a personas con discapacidad motora, es decir, gente que utiliza silla de ruedas, muchas personas con discapacidad severa que sí se pueden acoger a la norma, porque además, Jesús, esta norma es la reivindicación de un derecho para las personas con discapacidad. Bien, Giancarlo Bacchelli, tú vas con el número 14. ¿Por qué crees que la población debe votar por ti para que seas reelegido en el Congreso de la República? Bueno, ante todo quiero agradecerle al pueblo peruano, al pueblo de Lima y puntualmente al pueblo de San Juan del Lurigancho por todo el apoyo que nos dio en la elección pasada, entregándonos su confianza. Yo ante todo soy un eterno agradecido por ello. Y de que hemos marcado una diferencia en el Congreso por un sector realmente vulnerable, como es el sector de la discapacidad. Yo te digo algo, Jesús. Quien habla se quedó prácticamente como el único parlamentario a cargo de la discapacidad en el Congreso. Porque John Reinaga, que era el otro parlamentario con discapacidad, prácticamente estuvo gran parte del periodo en las filas del Partido Nacionalista y en muchas cosas no se oponía al Poder Ejecutivo, no peleaba por los derechos de la discapacidad. Él se acomodaba al gobierno, porque era parlamentario del gobierno. Lo de Michael Urtecho ya sabemos cómo terminó. Yo me quedé prácticamente solo viendo el tema de la discapacidad en el Congreso. Nosotros luchamos prácticamente solos como representantes de la discapacidad y logramos avances importantes. La pensión no contributiva, Jesús, es algo que hoy se minimiza, no se habla mucho del tema, pero cuando yo ya no esté en el Congreso de acá a 5 o 10 años, van a recordar la pensión no contributiva y van a decir, caramba, esta fue una norma importante, porque el costo de vida de una persona con discapacidad severa, Jesús, es mucho mayor al del resto de peruanos. Yo creo que son normas que han marcado una diferencia y que de alguna manera avalan que nosotros podamos concluir nuestro trabajo en el Congreso en el próximo periodo. Muchas gracias, Giancarlo Bacchelli. Él es candidato por la Fuerza Popular con el número 14. Quiero invitarte en todo caso, Jesús, a ti, al público, este 10 de abril
a marcar la K de Keiko presidenta, la presidenta de todos los peruanos, y a escribir el 14 del Angelito al Congreso. Muy bien, Angelito. Mucha suerte. Un abrazo, Jesús. Un abrazo.